Para situaros en el tiempo, actualmente nos encontramos en el periodo carbonífero. Cuando he mencionado a los gigantes, no esperabas que habláramos de insectos, ¿verdad? Pero puedo asegurarte que pertenecen a este lugar. Pronto lo descubriréis. Empecemos por familiarizarnos con nuestro nuevo entorno. Tenemos ante nosotros un paisaje algo pantanoso, con plantas como Rhynia, arbustos como Relimia y licopodios de Leclerkia. A lo lejos se ven los árboles más altos de la época. El que se ve aquí es un Archaeopteris. Puede alcanzar una altura de casi 40 metros. Podría estar emparentado con nuestros abetos actuales. Parece reinar la calma y la serenidad. Todo parece tranquilo. Aparte de la sensación de ser inmensamente pequeño ante estos árboles majestuosos, estás tranquilo, admirando y nada te incomoda. Pero en unos minutos, las cosas pueden cambiar. ¿Oyes ese zumbido? Parece lejano y al mismo tiempo es muy perceptible. Suena como el ruido que hacen los drones cuando sobrevuelan una zona. Sin embargo, te aseguro que tal fenómeno sería un evidente anacronismo. Ninguna máquina voladora de este tipo ha sobrevolado la superficie de la Tierra en el momento en que nos encontramos aquí. De eso no cabe la menor duda. No es una máquina teledirigida, sino un animal lo que estáis oyendo. Para ser precisos, se trata incluso de un insecto volador. Mira en la dirección de esos árboles. Es una libélula gigante, la libélula Meganeura. Como podéis ver, es tan rápida como impresionante. Tras estudiar su esqueleto y cruzar la información que los científicos tienen sobre este insecto y su entorno, se supone que la libélula gigante Meganeura podría alcanzar los 70 km/h. Su virtuosismo aéreo la convierte en un depredador formidable, ya que vuela más rápido que la mayoría de sus presas. Puede cambiar repentinamente de rumbo, dar marcha atrás o planear gracias a sus 4 alas de movimiento independiente. Nuestra Meganeura no se acerca ni de lejos a la velocidad máxima de 90 km/h de nuestras libélulas modernas. Sin embargo, es entre 5 y 7 veces más grande. Aunque las libélulas actuales se alimentan principalmente de insectos y larvas, la libélula gigante varía a los placeres. Te aseguro que no corres ningún riesgo. Los pequeños reptiles, en cambio, tienen de qué preocuparse. El menú de la Meganeura consiste en insectos, pequeños anfibios e incluso reptiles, según la ocasión. Esta libélula tiene 2 pares de alas. El mayor de estos 2 pares puede alcanzar una envergadura de 70 a 75 centímetros. Como comparación, la distancia entre sus 2 alas es aproximadamente la misma que la que hay entre los extremos de las alas de la aguililla, una ave rapaz especializada en la captura de aves, pequeños mamíferos, lagartos y ranas. La libélula es extraordinaria y su vuelo es como una danza. Puede volar hacia adelante, hacia atrás, boca abajo o hacer giros extremadamente cerrados. Pero no te dejes engañar por su belleza. Es una cazadora implacable. Es una cazadora muy buena. Es un as del vuelo, perfectamente equipada para sobrevivir en su entorno. Si es tan codiciosa como sus crías, los demás insectos tendrían de qué preocuparse.
Si pudiéramos ampliar algunas partes de su cuerpo, veríamos que sus ojos le dan una visión de 360 grados, que sus patas están equipadas con pequeños ganchos y que su mandíbula es muy potente. Puede ver todo a su alrededor, agarrar a sus presas, trocearlas, despedazarlas y tragárselas. Hay otro detalle que también debes observar en esta criatura. Mirad su abdomen y flancos. ¿Ves estos pequeños agujeros que parecen abrirse y reformarse, un poco como trampillas? Son espiráculos. Estos espiráculos bombean aire al cuerpo de la libélula a través de su sistema respiratorio. Es muy diferente de nuestro sistema pulmonar, pero es eficiente. Sin embargo, para hacer funcionar músculos potentes, se necesita mucho oxígeno y el sistema de espiráculos no es suficiente. Esta es probablemente la razón por la que las libélulas actuales son de 6 a 7 veces más pequeñas que nuestras especies de libélulas gigantes. Te preguntarás por qué este insecto era tan grande. Pronto descubrirás que dista mucho de ser el único. Una de las explicaciones que proponen los científicos radica en el contenido de oxígeno. En el Carbonífero, el nivel de oxígeno era más alto. Hoy es del 21%, pero en aquella época rondaba el 35%. Esto significa que el cuerpo de la libélula recibe mucho más oxígeno por cada inhalación que en la actualidad. Esto explicaría por qué los insectos eran mucho más grandes, pero también cómo un insecto tan pesado podía volar. Volar requiere músculos fuertes y mucha energía. El oxígeno era una de las claves esenciales para volar. Sin embargo, como hemos visto antes, los espiráculos tienen sus límites. Solo un contenido de oxígeno muy superior al actual podría explicar la proeza de la que era capaz la libélula gigante. Dejemos aquí a su grupo de caza y volvamos a la carretera. Tenemos una cita con un 100 pies. Y no uno cualquiera. Si te digo 1000 pies, hace unos minutos probablemente te habrías imaginado un pequeño animal de unos 10 centímetros. Pero ahora que has conocido a la libélula gigante, puedes imaginar que es definitivamente más grande que eso. Estás muy, muy lejos de ella. Arthropleura era un tipo de artrópodo, primo lejano del 1000 pies, que vivió en el período carbonífero en un continente que hoy ya no existe, Laurasia. Era tan largo como un coche urbano y medía 2,5 metros de longitud. Su nombre significa costillas articuladas, en griego, e ilustra bien su cuerpo aplanado, formado por una treintena de segmentos articulados. Cada uno de estos segmentos está cubierto por 2 placas laterales y una central. Aunque es largo, también es muy ancho, unos 50 centímetros en el caso del más grande. En términos de proporciones, podría haber competido con el caimán. ¿Te lo puedes creer? Nunca antes de ver este vídeo habrías pensado que un 1000 pies pudiera compararse con un caimán. Te habría parecido completamente inverosímil. Pues bien, ahora sabes que en el período carbonífero es posible. Acerquémonos un poco más. No tenemos absolutamente nada que temer de él. Durante mucho tiempo se pensó que era carnívoro, pero ahora sabemos que se alimentaba de helechos, colas de caballo y licopodios, plantas que eran comunes en el carbonífero. Al menos,
Eso es lo que piensan los paleontólogos tras estudiar los restos del animal, cuyo tubo digestivo contiene restos y restos de esporas. Para alimentarse, utiliza sus 2 garras y su poderosa mandíbula. Pero para protegerse de los depredadores, tiene que recurrir a su resistente caparazón y también a su carisma. Aunque no esté muy bien armado para defenderse, actúa como si lo estuviera. Míralo. Se levanta como una cobra para impresionar a los depredadores. La mayoría de las veces, el subterfugio funciona. En la familia de los artrópodos hay otro espécimen que me gustaría presentarles. Aunque le gusta el medio acuático, sigue siendo un artrópodo y merece estar en el podio de los gigantes de su categoría. Se trata del Jaekelopterus. Se le asocia con el Devónico, pero hay fósiles que datan del Carbonífero. Este escorpión acuático gigante mide 2,5 metros de largo. El Jaekelopterus renaniae era el gigante de su familia y, según algunas fuentes, podía alcanzar un tamaño aún mayor, de hasta 3,60 metros para los más impresionantes. Probablemente vagaba por lagos y ríos, y a diferencia de otros animales acuáticos, tenía una visión bastante clara y precisa de su entorno. Sus ojos estaban dotados de omatidios, que a su vez estaban equipados con un cilindro de lentes que refractaban la luz y la transmitían a las células sensoriales. Las señales luminosas se convierten en señales nerviosas y se procesan en el sistema nervioso central. Esto significa que pueden percibir mejor los contornos, incluso en condiciones de poca luz, como bajo el agua. Esto supone una ventaja a la hora de cazar presas y tender emboscadas. Hasta aquí, nuestro pequeño recorrido por los insectos gigantes. ¿Sabes por qué los insectos eran tan grandes en el Carbonífero y a principios del Pérmico? Lo comentamos brevemente cuando estudiamos la libélula gigante. La hipótesis más probable es el contenido mucho más alto de oxígeno en el aire. Se han realizado y se siguen realizando algunos experimentos al respecto. Los primeros resultados muestran que el nivel de oxígeno podría haber influido en su tamaño. Así que, ¿qué te parece si coges tu máscara y tu tubo y te vas a respirar aire fresco en mar abierto? Estamos a punto de comenzar nuestro viaje por los océanos del mundo. Esta vez nos encontramos en el período Triásico. El primer animal que conoceremos es un carnívoro. Esta vez es un pez lagarto el que nos espera. Se trata de un miembro de la familia de los ictiosaurios. Este reptil marino, que surcaba los mares hace varios millones de años, se llama Shonisaurus sicaniensis y podía alcanzar los 21 metros de longitud. Es uno de los animales marinos más grandes que ha conocido nuestro planeta. Echemos un vistazo más de cerca a los dientes del reptil. Los dientes son impresionantes, ¿verdad? Debes saber que el diámetro de sus raíces es de 6 centímetros de diámetro. Como puedes imaginar, con unos dientes así, nuestro espécimen es un hermoso bebé de varias toneladas de peso. Según las últimas estimaciones, podría alcanzar las 20 toneladas para ser más precisos. Por lo tanto, forma parte de la gran familia de los animales marinos más grandes de todos los tiempos.
Pero, por desgracia para los peces y otros animales marinos, no era ni mucho menos el único que cazaba en mar abierto. Entramos ahora en el Jurásico, y el depredador que nos espera es tan monstruoso como el que acabamos de dejar. Solo la cabeza de este depredador tiene el tamaño de un humano, unos 2 metros de altura. Su mandíbula es una auténtica máquina de matar. Estaba en la cima de la pirámide y era un cazador temido por todos. Esta presentación probablemente no dice mucho, pero te aseguro que tienes que verlo con tus propios ojos. Este es el pliosaurio. Su aspecto, incluso desde la distancia algo lejana a la que nos encontramos, es impresionante. Te dejaré imaginar cómo te sentirías si estuvieras solo a unas decenas de centímetros de su lado. Allá va. Os he dado el tamaño de su cabeza, pero aún no he tocado las otras partes de su cuerpo. Como puedes ver, se desenvuelve bastante bien en el agua. Esto es gracias a sus 4 aletas. La aleta delantera mide 2,75 metros de largo. Estas 4 aletas gigantes son necesarias para mover los 14 metros de largo y las 50 toneladas de este gigante marino. Es un auténtico monstruo marino. Domina la zona y reina supremo. Ningún depredador se atrevería a atacarlo, a menos que haya perdido completamente la cabeza. Mirad sus mandíbulas. Son armas formidables. Está equipado para matar. El primer conjunto de dientes, en la parte delantera, son como cuchillas. Afiladas, afiladísimas. Son largos y anchos. Estos dientes sirven para agarrar a la presa y no soltarla nunca. Los dientes siguientes son más pequeños, pero igual de impresionantes. Ellos trituran y aplastan a la presa. Una vez que la boca del pliosaurio se ha cerrado sobre su víctima, ésta no tiene ninguna posibilidad de salir con vida. Nunca falla su objetivo. Como hemos visto, y como volveremos a ver, el agua es un medio privilegiado para los grandes animales. Su morfología es a menudo una desventaja en tierra. Tienen que compensar esta desventaja con diversas estratagemas para sobrevivir. La flotabilidad del agua les facilita las cosas. Se mueven más fácilmente. Este es el caso del Pliosaurus. El agua le ofrece cierta facilidad a pesar de su peso y tamaño. Sin embargo, su tamaño extremo es también su única debilidad: la falta de discreción a la hora de cazar. Es visible desde lejos por su imponente tamaño. A pesar de ello, el Pliosaurus tiene más de un as en la manga. Sus aletas son largas, pero también robustas y potentes. Su visibilidad, que podría ser un obstáculo para la caza de recompensas a bordo, se ve compensada con creces por la velocidad de acción de la que es capaz. Expertos, científicos y paleontólogos han estudiado el esqueleto del animal y la morfología de sus aletas. Según sus respectivas conclusiones, el animal era un nadador perfecto y probablemente podía alcanzar velocidades de hasta 30 km/h. Se catapultó en el agua y se abalanzó sobre su víctima por sorpresa. No tuvo tiempo de reaccionar ni de escapar. Los mosasaurios
son uno de los grandes reptiles marinos que vivieron en el Cretácico. La mayoría de los miembros de esta inusual familia son bastante grandes, pero el mayor de ellos es el Mosasaurus. Con 18 metros de longitud, aterrorizó los mares del mundo. Es un animal acuático que, como las ballenas y los delfines que conoces bien, respiraba al aire libre. Se parece un poco a un monitor gigante con patas de tortuga y cola de pez. Sus dientes no dejan lugar a dudas sobre su dieta. Es carnívoro. Es glotón, pero por lo menos podemos decir que no es quisquilloso. Lo mismo puede fijarse en una tortuga, un calamar, un pez o incluso un miembro de la familia de los plesiosaurios o pterosaurios. Feroz, rápido y agresivo, ningún rival podría competir con él en su territorio. Su imponente tamaño, su potencia y su terrible mandíbula sacaban lo mejor de los rivales que eran lo suficientemente insensatos como para atacarlo. Dejemos al Mosasaurus para conocer a otro fenómeno acuático. También vivió en el Cretácico, pero ya había conquistado el mar en el Triásico. Esta vez, es un animal acuático de un tipo completamente diferente el que nos espera. Es totalmente distinto a los anteriores, pero no puedo prometerte que dé menos miedo. Este vivió en el Paleoceno. A todos aquellos que tengan fobia a las serpientes, preparaos psicológica y emocionalmente para lo que vais a ver. Boas, pitones y anacondas son algunos de los mayores especímenes de serpientes que conocemos hoy en día. Y sin duda, son los enemigos acérrimos de los ofiófobos. Pero esta serpiente que estás a punto de conocer va más allá de todo lo que puedas conocer o ver en los reportajes sobre fauna salvaje. Sus vértebras son al menos 5 veces más grandes que las de la especie de anaconda más grande del mundo en la actualidad. No solo la supera en longitud, sino también en anchura, 80 centímetros de diámetro. ¿Puedes creerlo? La circunferencia de su cuerpo es gigantesca en comparación con lo que conocemos de las serpientes actuales. Su peso es igual de impresionante. Para que te hagas una idea, la anaconda gigante es una de las más pesadas. Puede pesar hasta 250 kilos. Así que, con esta valiosa información, ¿puedes deducir el peso de la Titanoboa? ¿400? ¿500 kilos? ¿Quizá 700? Todavía estás muy lejos. Puede pesar más de 1 tonelada. Ante tus ojos, son 1000 kilogramos moviéndose por el agua. Es, en efecto, una serpiente de agua. Todavía no hemos mencionado la longitud de la serpiente, pero te puedes imaginar que esto también está más allá de la comprensión. Mide casi 14 metros de largo. Como has visto hasta ahora, el gran problema de estos monstruos es su movimiento. Se necesita mucha energía para moverse, pero también un esqueleto y un organismo suficientemente adaptados para soportar semejante carga. Para nuestra Titanoboa, la única forma de superar el problema de su colosal peso es a través del agua. Solo en ella puede desplazarse sin dificultad. En tierra,
probablemente las cosas habrían sido muy distintas y los desplazamientos mucho más complicados. Los científicos creen, tras numerosos estudios sobre el esqueleto, pero también sobre su alimentación y su entorno, que la serpiente tuvo que vivir en un medio acuático. No cabe duda de que no le faltaban presas y de que tenía mucho donde elegir. Era una cazadora excepcional y no tenía muchos depredadores a la altura de su poder y carisma. Su mandíbula es impresionante. Sin duda, podría engullir a un hombre con la misma facilidad con la que tú engulles un caramelo. Este gigante del mar es aterrador. Parece sacado de los peores escenarios de catástrofe del séptimo arte. Sin embargo, realmente existió y vivió en la época del Mioceno. Su instinto depredador y su agresividad lo hacen terriblemente peligroso. Su imponente tamaño lo hace aún más formidable. Mide 18 metros de largo y pesa unas 50 toneladas, con una abertura bucal de 2,10 metros. Por tanto, puede tragarse a un hombre con una facilidad desconcertante. El megalodón tiene una mandíbula muy especial. Si eres lo suficientemente valiente, podrás ver que está equipada con varias filas de dientes. Para ser exactos, 250 hojas afiladas. Además, si observas de cerca uno de sus dientes, verás que tiene forma triangular. Está muy afilado y es perfectamente puntiagudo. Pero eso no es todo. También puedes ver que los dos bordes del diente perfectamente simétrico están dentados. Cada borde es como un cuchillo dentado. Por lo tanto, son extremadamente eficientes cuando se trata de matar y devorar presas. Solo tarda unos minutos en tragarse a su víctima entera. Para que te hagas una idea, una cría de megalodón tiene el mismo tamaño que un tiburón blanco adulto. Así que puedes imaginarte lo que podría hacer un macho o una hembra en la flor de la vida. Por lo tanto, se encuentra en la categoría privilegiada de los superdepredadores. Está en la cima de la cadena y no teme a nada ni a nadie. ¿Qué tal una pose un poco emotiva junto a uno de los animales más emblemáticos de nuestros océanos? ¿Tan increíble como excepcional? Gigantesco no significa necesariamente peligroso. Si ese es el caso del megalodón, el que nos encontramos ahora es tan inofensivo como puede serlo una vaca. Vamos, seguidme. Os llevaré a conocer a la ballena azul. Es el mamífero más grande de nuestro mundo actual, pero también es el mamífero más grande que jamás haya vivido en nuestro planeta. Se cree que apareció durante el Pleistoceno. Sí, has oído bien. La ballena azul. Aunque su tamaño es impresionante, también es un animal que lleva vagando por nuestros océanos casi 1,5 millones de años. Ha atravesado los milenios. Sin duda, se ha encontrado con animales prehistóricos ya desaparecidos y ha recorrido todas las épocas hasta llegar a nuestros días, desde el descubrimiento del fuego hasta el primer viaje a la Luna, pasando por la conquista romana y el descubrimiento del Nuevo Mundo. En cada una de estas épocas, la ballena azul estuvo allí, surcando los océanos hasta los 4 puntos cardinales del planeta.
hoy en peligro de extinción, es un mamífero marino increíble que se cuenta entre los gigantes de nuestro planeta. Sabes que pesa mucho, muchísimo. Pero, ¿conoces su peso exacto? Puede llegar a pesar 170 toneladas. Solo su lengua pesa 4. Su corazón pesa unos 500 kilogramos. Puedes imaginarte el tamaño y el peso de este órgano. Es fenomenal. Pero hay una buena razón para su enorme tamaño. El latido del corazón de una ballena dura casi 2 segundos. Dependiendo de su actividad física, alimentación, buceo, etc., su actividad cardíaca se modula. La frecuencia cardíaca varía entre 2 y 37 latidos por minuto. Con casi 30 metros de longitud, el sistema vascular y sanguíneo de la ballena azul es vertiginoso. La longitud del sistema sanguíneo del cetáceo va más allá de lo imaginable. En los humanos, los vasos sanguíneos puestos de punta a punta representan casi 100.000 kilómetros. Impresionante, ¿verdad? En nuestro cetáceo puede ser de hasta 1.000.000 de kilómetros. Las arterias son tan grandes que se podrían nadar dentro de ellas. Para mantener semejante red, se necesita un órgano a la altura de las circunstancias. Un corazón enorme, robusto y potente. Se puede oír el latido del corazón de la ballena a casi 3 kilómetros de distancia. Es la música que debe arrullar a la pequeña cría de ballena mientras viaja junto a su madre. Aunque todavía es muy joven, ya mide casi 8 metros. Para ayudarla a crecer, su madre la amamanta. Tiene que alimentarse bien para producir suficiente leche. Si la madre ingiere más de 3 toneladas de krill al día, su cría necesita casi 500 litros de leche diarios. De acuerdo, esta cifra es incomprensible. Pero si tenemos en cuenta que la cría puede engordar hasta 80 kilogramos al día, necesita al menos esa cantidad. Salgamos del agua y volvamos a tierra firme. Frente a ti hay un dinosaurio extraño y fascinante. Es el Spinosaurus. No creo que haya una forma más sorprendente y aterradora de entrar en el mundo. Todo, absolutamente todo en él, es desproporcionado. Su velo dorsal es gigantesco. Solo las espinas de su espalda son del tamaño de un hombre. Mide unos 5 metros de alto y más de 16 metros de largo. Su masa es igual de increíble. Pesa al menos 22 toneladas. Imagínate, más de 20.000 kilos de músculos en acción ante tus ojos. Y eso no es todo. Además de su extraordinario tamaño, también es un formidable depredador terrestre. Créeme, ningún animal quería cruzarse en su camino. Era rechazado y temido por la mayoría de las especies que compartían su hábitat. Su mandíbula, como la del Pliosaurus que conocimos, está dotada de diferentes dientes a lo largo de toda la boca. Los primeros, más largos y cónicos, sirven para agarrar, mientras que los otros trituran, pican, muelen y terminan el trabajo. Contrariamente a lo que podría pensarse, no era un cazador terrestre, sino acuático. ¿Te has fijado en un detalle importante de sus patas traseras? ¿No? Mira de cerca y observa sus pies en particular.
son palmeados. Al menos, eso es lo que los científicos han podido determinar como la hipótesis más probable, dada la forma de su esqueleto. Así que nuestro Spinosaurus viaja a través de agua dulce. En el borde de un río, en la orilla, o incluso más profundo en un río, el dinosaurio va a la caza. Si es necesario, utiliza sus patas traseras para desplazarse por el agua. Lo que no se ve bajo su piel gruesa y escamosa es el cráneo. Sin embargo, nos dice algo crucial sobre el método de caza del depredador. Los huesos de su cráneo, especialmente en la parte delantera de la nariz, están salpicados de pequeños agujeros. En cocodrilos o caimanes se pueden encontrar elementos similares en el esqueleto del cráneo. Se denominan forámenes. Si la similitud resulta ser cierta, entonces, al igual que los cocodrilos, el espinosaurio probablemente era capaz de sentir las diferentes presiones en el agua y así detectar la presencia y el movimiento preciso de la presa bajo el agua. Se trata de una gran ventaja para la caza, pero dista mucho de ser la única. Además de su imponente tamaño, la gran especificidad del animal es también su capacidad para cazar en el agua y en tierra. Esto aumenta sus posibilidades de supervivencia. En tierra, sus dientes son tan eficaces como siempre, pero sus largas y afiladas garras son de gran ayuda para agarrar y sujetar a sus presas. Dejemos que el carnívoro disfrute de su desayuno y continuemos nuestro viaje por el continente. Los dinosaurios que estamos a punto de ver tienen muchas cosas en común. La primera está en la escala temporal. Todos ellos son dinosaurios que vivieron en el período Cretácico. Otros dinosaurios muy conocidos, como el Diplodocus y el Brachiosaurus, se extinguieron en el Jurásico. Sin embargo, los gigantes que estamos a punto de ver lograron sobrevivir en el período Cretácico para muchos de ellos. La segunda cosa que estos dinosaurios tienen en común es que todos vivían en el mismo lugar. Todos ellos aprovecharon la exuberante vegetación que cubría las llanuras y los bosques de la actual Sudamérica. Estos inusuales dinosaurios también tienen una tercera cosa en común. Todos son miembros de la familia de los saurópodos. También conoceremos a los carcarodóntidos, que también son muy impresionantes. Pero volvamos a nuestro primer grupo de dinosaurios. Nos esperan con pie firme, o más bien con pie pesado. Los saurópodos son los campeones en cuanto a longitud y peso. Por tanto, es evidente que ocupan un lugar destacado en nuestra clasificación de los animales terrestres más grandes que han vivido en nuestro planeta. Ahora, me gustaría invitarte a conocer a un pequeño puñado de ellos. Su encanto no te dejará indiferente. En la categoría de peso pluma de los saurópodos más grandes, encontramos al Futalonckosaurus y al Alamosaurus. Cuando digo peso pluma, se trata por supuesto de la escala de un saurópodo sudamericano. En otras palabras, nos acercamos a los 30.000 kilogramos. El Futalonckosaurus es un dinosaurio al que le gustan las llanuras boscosas como la que tenemos delante. Son herbívoros y necesitan mucha comida. Pronto verás por qué. Pero volvamos a nuestro encantador espécimen de Futalonckosaurus. Este herbívoro es conocido por su esqueleto de cuello único.
junto con otras especies, forma un nuevo grupo, el Loncosauria. Su pelvis mide más de 3 metros de un extremo a otro. Basándose en las vértebras cervicales, la pelvis y otras características estudiadas previamente en primos de este tipo de dinosaurio, debió de medir entre 24 y 30 metros de largo, incluida la cola. Se calcula que pesaba unas 30 toneladas. Es aproximadamente del mismo tamaño que otro dinosaurio saurópodo, el Alamosaurus. Este medía entre 20 y 25 metros y pesaba entre 26 y 30 toneladas. Al igual que otros miembros de la familia, tenía un cuello y una cola largos. Los científicos creen que era esencial para su equilibrio, pero en ocasiones la utilizaba como látigo para ahuyentar a los depredadores. Como sabes, el Alamosaurus también era herbívoro. Pero echa un vistazo más de cerca a sus dientes. En realidad, no están adaptados para masticar. La hipótesis más probable es que el gigante tuviera que tragarse el material vegetal entero y que el aparato digestivo, y en particular el estómago, hiciera todo el trabajo de descomposición. Ahora vamos a descubrir a los saurópodos que pertenecen a la categoría de peso medio, es decir, que pesan alrededor de 50 toneladas. Que pesan alrededor de 50 toneladas. En esta categoría encontramos al Patagotitán y al Notocolossus. Este dinosaurio, el Patagotitán, fue descubierto recientemente, pero vivió durante millones de años en el período Cretácico. Supera con creces todo lo que se ha estudiado hasta ahora. Para que te hagas una idea de lo gigantesco que era el Patagotitán majorum, aquí tienes algunos detalles de su anatomía que te ayudarán a apreciar el tamaño de nuestro dinosaurio. Solo el fémur pesa 500 kilos y mide al menos 2,5 metros de largo. Si añadimos los demás huesos de la pierna, las caderas, las costillas, las vértebras, los órganos, los músculos, etc., nos acercamos a las 50 toneladas. Los resultados están aún en el terreno de la hipótesis y los científicos trabajan en el análisis de los huesos y el estudio informático de su morfología. En cualquier caso, este titanosaurio está en uno de los escalones más altos del podio. Sus medidas son excepcionales. Uno se pregunta cómo se adaptó su anatomía para soportar un peso tan descomunal y permitirle sobrevivir en su entorno. ¿Cómo pudo un animal de varias decenas de metros de longitud y 50 toneladas desplazarse por el continente con tanta facilidad? Definitivamente, el pasado está lleno de sorpresas y aún guarda muchos misterios mientras hablamos. Vamos, no nos entretengamos. Aún nos queda un largo viaje por delante. Conozcamos a nuestro segundo espécimen, el Notocoloso. El Notocolossus es otro gran fenómeno del Cretácico. A partir de uno de sus huesos, el húmero, que aún mide 1,76 metros, los científicos pudieron calcular su tamaño de la cabeza a la cola. Mide algo más de 25 metros y se calcula que pesa unas 60 toneladas. Un animal de este tamaño y con una masa tan colosal debió de hacer temblar el suelo a cada paso. Imagínate si siguieran vivos hoy en día. Ya nos sentimos tan pequeños ante un elefante, una jirafa o un león. ¿Cómo nos sentiríamos si nos cruzáramos con un animal tan extraordinario?
Tales medidas parecen completamente inverosímiles, rozando lo increíble. Sin embargo, los fósiles hablan por sí solos. Nos cuentan su historia y nos hacen darnos cuenta de lo completamente diferente que era el reino animal hace millones de años de lo que conocemos hoy. Nos quedan 2 saurópodos por conocer. Son los más grandes de todos. Sí, hay un animal aún más grande que el Patagotitán. El Argentinosaurus podría considerarse el rey de los saurópodos si el tamaño y el peso son los criterios de selección. Los animales que hemos visto ya son realmente enormes. Y, sin embargo, un dinosaurio los supera. El Argentinosaurus es un saurópodo gigante de 35 metros y 80 toneladas. ¡80 toneladas! Algunos científicos creen que los mayores ejemplares adultos podrían alcanzar incluso los 100.000 kilogramos. Una sola vértebra podría llegar a medir 1,60 metros. Para que sirva de comparación, en los humanos, una vértebra mide una media de 3 a 4 centímetros de altura. Una vértebra de Argentinosaurus tenía un tamaño de un niño de 14 años. Si este mastodonte caminara por nuestras ciudades, sería tan alto como un edificio de 6 plantas. Harían falta 3 autobuses aparcados, uno detrás de otro, para representar la longitud de todo el saurópodo. Desde la punta de la cabeza hasta la punta de la cola, el Argentinosaurus medía 35 metros de largo y más de 8 de alto. Para satisfacer sus necesidades energéticas, sabiendo que era herbívoro y que, por tanto, tenía que comer más para cubrir sus necesidades, los científicos e investigadores calcularon la cantidad de comida necesaria para que un animal así sobreviviera. Parece que el Argentinosaurus tenía un apetito muy grande. Tenía que comer 400 kilogramos de vegetación diarios. Además, vivía en manadas. Tras su paso, probablemente no quedara mucho de los hermosos y grandes bosques sudamericanos. Su largo cuello le servía para alcanzar las grandes coníferas, pero también podía barrer el suelo y alimentarse de pequeños arbustos o helechos. Como probablemente tampoco utilizaba los dientes para masticar durante mucho tiempo, el estómago hacía todo el trabajo. El Argentinosaurus a veces tragaba piedras para facilitar la digestión. Estas piedras se denominan gastrolitos. Mezclando las plantas del estómago con las piedras, podían triturarlas. Después de tragar unos cientos de kilos de vegetación, el dinosaurio podía ir a un río o lago para refrescarse y beber unos litros de agua. Pero beber también significaba correr el riesgo de ser atacado. Mientras bebe, el saurópodo se encuentra en una posición débil y se convierte en un blanco fácil. Es el caso de la mayoría de los animales grandes, como las jirafas. Los depredadores lo saben y aprovechan este momento para satisfacer su instinto depredador y pasar a la ofensiva. Podría pensarse que su tamaño y robustez son una ventaja contra los depredadores. Ningún animal se atrevería a atacar a un gigante, ¿verdad? Pero, contrariamente a la creencia popular, los grandes saurópodos eran atacados regularmente por depredadores emboscados. El tamaño es imponente, sí, pero se trata de un dinosaurio expuesto a todas las mordeduras. Aunque los saurópodos son sin duda los especímenes más grandes de la historia de nuestro planeta,
Otras clases y familias de animales merecen una mención en este viaje a la tierra de los gigantes. Es el caso del próximo dinosaurio que nos espera. ¿Una pequeña pista antes de conocerlo? Era uno de los depredadores más temidos del Argentinosaurus. Os dejaré imaginar qué clase de dinosaurio era capaz de enfrentarse a un animal de casi 80 toneladas. Nuestro dinosaurio de la familia Carcharodontidae también vivió en el Cretácico, junto con el Argentinosaurus. Se trata, sin duda, de uno de los mayores dinosaurios carnívoros conocidos, con 13 metros de longitud, de los cuales 2 metros correspondían únicamente a su cabeza. Sus medidas aún son solo estimaciones, pero sabemos que se acercaban bastante a la realidad. Tales dimensiones dan vértigo. A la vista de los huesos encontrados, todo hace pensar que el animal podría haber alcanzado una altura de unos 4 metros. Solo su fémur mide cerca de 140 centímetros. Su peso se estima entre 6 y 8 toneladas, lo que lo convierte en un depredador cuanto menos impresionante. Es más grande y rápido que el Tyrannosaurus Rex, bien conocido por el gran público. Aunque era más rápido, según el estudio de su cráneo y el análisis de diversos parámetros más complejos, también era menos inteligente que el T-Rex. En los últimos años, los científicos han realizado nuevos descubrimientos y sacado a la luz nuevos elementos sobre este dinosaurio. Comenzaron sus investigaciones con solo 2 cráneos y unos pocos huesos, pero luego descubrieron un esqueleto 3/4 completo. Pudimos saber más sobre él y confirmar las hipótesis sobre el tamaño y la masa de este depredador excepcional. En el interior de su cráneo podemos ver claramente los elementos que confirman la presencia de músculos mordedores muy potentes. La mordedura era, por tanto, formidable para las presas que se cruzaban en su camino. También podemos ver regiones olfativas muy pronunciadas, lo que sugiere que el depredador tenía un olfato muy bueno. Utilizaba este sentido para aullar a los animales y luego confiaba en su velocidad para sorprender a sus víctimas. Los dientes del Giganotosaurus son tan impresionantes como su técnica de caza. Planos y dentados, son fuertes, poderosos y afilados. Cuando el coloso agarra a su presa, corta la carne con consumada facilidad. Muchos depredadores roen los huesos de sus presas. Las partidas de caza exigen correr riesgos para la propia supervivencia y requieren mucha energía. Cuando el hambre aprieta, los carnívoros harán todo lo posible por conseguir comida y no la desperdiciarán. Matan para comer y no para ser comidos. Pero a veces, los huesos son demasiado grandes y fuertes como para fracasar bajo los colmillos de sus atacantes. Es el caso de nuestro Giganotosaurus, que no pudo superar los huesos del Argentinosaurus. Recordemos la longitud de una sola vértebra, unos 60 metros. Un fémur mide casi 2,5 metros. ¿Imaginas la circunferencia de un hueso así? Ningún diente podría atravesarlo. Pero el Giganotosaurus se adaptó perfectamente a la situación. Prefiere el tejido blando. Después de atacar los músculos o cortar un tendón para impedir que su víctima huyera, solo tenía que esperar su momento. Un herbívoro debilitado de este modo, incapaz de moverse o de aprovechar la protección del grupo, está condenado a morir. Otro animal cazaba saurópodos. Se trata
de los Mapusaurus. El mapusaurio también cazaba colosos herbívoros, pero sus tácticas son un poco diferentes. Probablemente utilizaban una técnica de caza en grupo. Algunos paleontólogos han encontrado rastros de varios individuos muy próximos entre sí. Estas pruebas sugieren que, para derrotar a los saurópodos más grandes, la unión hacía la fuerza. Puede que el Mapusaurus no fuera el mayor de todos los depredadores, pero medía más de 10 metros. Además, se enfrentó a los dinosaurios más grandes de todos los tiempos. Así que merece su lugar aquí. Los dientes del Mapusaurus son bastante similares a los del Giganotosaurus. Los dientes son planos y curvados con un borde dentado. Aunque este dinosaurio probablemente no cazaba solo, sino en grupos, todavía tenía que estar perfectamente equipado para la depredación. Con sus poderosas mandíbulas y afilados dientes, se turnaban para morder al mastodonte herbívoro. Debilitado, los mordiscos le asaltaban por todas partes y no sabía cómo defenderse. Como resultado de este ataque, el saurópodo finalmente cayó. El gigante abandonó el juego. Incapaz de moverse para comer o beber, estaba condenado. Morirá, pase lo que pase. El final solo será más rápido. Pierde demasiada sangre. Sufre las terribles consecuencias de sus heridas. Tampoco es inmune a las infecciones que le conducirán a una muerte segura, lenta y dolorosa. Para el Mapusaurus, esta oportunidad no se puede desaprovechar. Está al acecho del último aliento de su presa, esperando el momento en que por fin pueda saciar el hambre que le impulsa. Después de una lucha tan feroz e implacable, creo que es hora de irnos y buscar una tierra más pacífica. ¿No crees? ¿Qué tal encontrarse cara a cara con un Titanoceratops? ¿La idea de una tienda de campaña? Entonces, ¡vamos! Este herbívoro del Cretácico se parece mucho al Triceratops. Sin embargo, este es mucho más grande, con 6 toneladas y 7 metros de altura. Hemos hablado de dinosaurios mucho más grandes y altos que superaban con creces los 10 metros. Pero creo que el Titanoceratops merece una visita de todos modos, porque un detalle de su anatomía es gigantesco. Aquí estás, delante del cuerno de Titanoceratops. Es impresionante, ¿verdad? Aunque solo sea un herbívoro, no deja de ser impresionante. Tiene una mirada profunda y es muy carismático. Hay que decir que el Titanoceratops no es un herbívoro como los demás. Tiene una formidable arma de defensa: su cuerno. Mide al menos 1 metro de largo y 30 centímetros de circunferencia, pero podría alcanzar dimensiones mucho mayores. La cabeza de este dinosaurio es probablemente una de las más gigantescas de todos los dinosaurios. Su cráneo mide entre 2,5 y 3 metros. Eso es más de 1/3 de todo su cuerpo. En los humanos, nuestro cuerpo es más o menos 8 veces más grande que nuestra cara. Si tuviéramos las mismas proporciones que el Titanoceratops que nos precedió, nuestra cabeza sería 4 veces más grande. Hay otro dinosaurio del que también me gustaría hablaros. Al igual que nuestro Titanoceratops, no es de los más grandes, pero es un animal extraordinario y lo suficientemente excepcional en su categoría
como para ser uno de los encuentros más memorables de este viaje por la tierra de los gigantes. Si digo pato, probablemente imagines un animal diminuto e inofensivo chapoteando en el agua. Sin embargo, el dinosaurio que estamos a punto de ver tiene pico de pato. Y os aseguro que no tiene nada de enclenque. Si los saurópodos son numerosos para haberse convertido en titanosaurios, no son ni mucho menos los únicos. Los hadrosaurios también tienen sus gigantes. En la familia de los hadrosaurios están los ornitópodos, de los que forma parte el Magnapaulia. En cuanto a tamaño, incluso encabeza la lista. Se calcula que mide entre 13 y 16 metros de largo y puede pesar hasta 23 toneladas. Nuestro dinosaurio picudo está en la Gran Liga. A diferencia del Titanoceratops, la cola del Magnapaulia es totalmente desproporcionada. De hecho, representa casi la mitad de su cuerpo. La razón por la que el Magnapaulia tenía una cola tan larga y ancha es que era muy útil en el agua. Para propulsar una masa tan grande, necesita una anatomía adaptada. El aleteo de la cola le permite desplazarse por el agua. Es hora de avanzar un poco en la escala temporal. Estamos en la época del Oligoceno. Aquí nos espera un ser fantástico. Cuando se piensa en gigantes, inmediatamente se piensa en dinosaurios. Es cierto que muchos de ellos son dinosaurios, pero no son los únicos. Algunos han domado el cielo o el mar. Otros, menos conocidos, también caminaron sobre la tierra. Son los mamíferos. Mira, justo delante de ti hay un miembro de la familia de los rinocerontes sin cuernos. Te presento al Paraceratherium. Este completo campeón de los mamíferos mide más de 7,5 metros y pesa casi 21 toneladas. Este gran herbívoro se alimenta principalmente de hojas. Le gustan los bosques abiertos, que le facilitan el desplazamiento, y se aclimata bastante bien tanto a condiciones húmedas como secas. Para sobrevivir, necesita ingerir grandes cantidades de plantas. Por eso se cree que el animal debía desplazarse con regularidad y a grandes distancias para cubrir sus necesidades. Sin embargo, desplazarse cuando se pesan más de 20 toneladas no es tarea fácil. Incluso un lento paseo requiere mucha energía. Para soportar semejante peso, las patas del Paraceratherium estaban equipadas de tal forma que la carga se equilibraba y los golpes se absorbían. Fíjate bien en la pata delantera del animal. El pie es plano, bastante ancho y, sobre todo, tiene 3 uñas en forma de pezuña en la parte delantera. Lo que no se ve, sin embargo, es la almohadilla de la parte posterior del pie. La presión al caminar es muy alta. El pie debe compensar esta presión para evitar dolores y lesiones. Un animal de este tamaño, si se lesiona y no puede moverse y seguir el ritmo de la manada, morirá con toda seguridad. Ya no puede moverse para alimentarse y se vuelve incapaz de defenderse. Estas diferentes características sirven de protección. Son cimientos sólidos y robustos para sostener su masa corporal y ponerla en movimiento. Pero también en el aire han evolucionado otros ejemplares, igual de grandes e incluso más impresionantes. Hace 70 millones de años, los pterosaurios, los famosos lagartos voladores parecidos a los dinosaurios, desfilaban por el cielo.
Estos lagartos alados representan una gran evolución en el mundo de los seres vivos. Si antes los animales dominaban el océano, pero también la tierra, esta vez su bastión es el cielo. Fueron los primeros vertebrados capaces de volar. Algunos de ellos eran todavía muy torpes o estaban mal equipados para el vuelo, pero con el tiempo pudieron adquirir nuevas habilidades y sobrevivir gracias a su capacidad de volar. Aunque la mayoría de los pterosaurios tenían un tamaño razonable, algunos eran excepcionalmente grandes. Este es el caso del que me gustaría presentaros ahora. Es admirable y merece plenamente abrir la bola de los gigantes del cielo. Nuestro pterosaurio mide casi 5 metros de altura. Para que os hagáis una idea de lo que eso significa, el ave, si se desplazara por el suelo en posición erguida, competiría con la jirafa. Imagínate un animal volador de la altura de una jirafa. Es difícil imaginar por un momento que un pájaro pueda mirar a una jirafa directamente a los ojos. Y sin embargo, mira qué increíble es la naturaleza. Ahí está en el cielo, desfilando. Su envergadura, incluso desde aquí, es impresionante. Se extiende por 11 metros, más del doble de su altura. Su pico es igual de respetable, con 1,5 metros de largo. Seguramente en este momento te rondará por la cabeza una pregunta. ¿Cómo puede volar un espécimen así y, sobre todo, despegar de la superficie? Es una muy buena pregunta. Los científicos y paleontólogos más experimentados en este campo también se han hecho esta pregunta. Han trabajado sobre el tema y han hecho un descubrimiento sorprendente. A diferencia de algunas grandes aves que corrían para ganar velocidad suficiente para despegar, el Quetzalcoatlus era incapaz de hacerlo. Por lo tanto, esto no es lo que utilizaba el pterosaurio gigante. ¿Tienes alguna idea? Pues mira, y sobre todo, observa la técnica de este lagarto gigante alado. Va a dar un salto gigante. Consigue despegar desde una altura de casi 2,40 metros. Proporcionalmente, a escala humana, es como si pudiera impulsarse en el acto muy por encima de las caderas. El salto de altura es una disciplina olímpica en la que muchos atletas rinden bien, pero necesitan impulso, velocidad. El pterosaurio salta el equivalente a la mitad de su altura sin el impulso de la velocidad. Obtiene su energía de los tendones. Los estira al máximo y luego los suelta con una brusca sacudida. Su tendón funciona un poco como una ballesta. Se estira lentamente y luego se suelta con un chasquido, lo que provoca la propulsión. En el aire, puede batir las alas con fuerza suficiente para proporcionar el impulso necesario para el vuelo. Esto se denomina despegue vertical propulsivo. Veamos cómo vuela otro superpterosaurio, el Aceropteryx tambema. El Aceropteryx tambema mide unos 13 metros de largo. Si hoy caminara por el suelo, mide unos 7 metros de altura. En tierra ya es un ave excepcional, pero es aún más impresionante cuando abre las alas. Extiende sus alas hasta casi 12 metros. Al menos se necesita Aceropteryx. ¿Cuánto crees que mide? Es difícil de calcular, lo reconozco. Así que te daré la respuesta.
La cabeza de este pterosaurio gigante mide más de 3 metros de largo. En toda la historia de los animales celestes, que sepamos, ningún animal capaz de volar ha superado las faraónicas dimensiones de la Zegopteryx thambema. Otro gran reptil volador y vertebrado era un devorador de peces, igual que el Quetzalcoatlus que conocimos antes. Se trata del Ornithocheirus. El esqueleto de esta especie está mucho mejor adaptado al vuelo. Por lo tanto, es capaz de realizar algunas proezas en el aire, aunque, al igual que los animales que conocimos anteriormente, la mayor parte del tiempo vuela suspendido en el aire. Su musculatura no está lo suficientemente desarrollada y potente como para hacerlo volar. Aprovechaba las corrientes de aire caliente para desplazarse en vuelo. También utilizaba otra parte de su cuerpo para dirigirse. ¿Cuál crees que era? Si te digo que esta parte del cuerpo se utiliza como timón y que su forma es perfecta para ello, ¿te sirve de pista? Sí. Es la cresta del pico. Sus alas estaban formadas por una membrana de piel fina, extendida entre las patas delanteras y traseras. Podían alcanzar los 5 metros, 7 metros para los especímenes más grandes. Las extremidades traseras son más largas y los huesos están huecos, como los de nuestras aves actuales, lo que aligera considerablemente el esqueleto. A pesar de ello, pesa más de 20 kilos. Además de ser un buen piloto en el aire, también era un formidable cazador en el mar. Su larga mandíbula está provista de dientes verticales. Se trata de auténticos arpones diseñados para la pesca. Otra especificidad de este pterosaurio es su migración. Hemos visto que algunos herbívoros se desplazaban en manadas o que los carnívoros cazaban en jaurías. A partir de los huesos encontrados en el Reino Unido y Brasil, parece que nuestro Ornithocheirus era migratorio. El cuerpo del Pelagornis sanderthi, que vivió hace casi 25 millones de años, es del tamaño de un ser humano de pie, de unos 2 metros de altura. Uno se siente tan pequeño frente a muchos mamíferos o algunos reptiles, pero rara vez frente a un pájaro. Imagina que si aterriza a tu lado, puede mirarte directamente a los ojos. Su envergadura es aún más impresionante. ¿Conoces el cóndor andino, un buitre del continente americano, o el albatros aullador, que vive principalmente en el hemisferio sur? Tienen algo en común: su envergadura. Son las aves más grandes del mundo. Cuando abren las alas, de un punto a otro las separa una distancia de casi 3,5 metros. Harían falta 2 cóndores andinos para competir con él. El Pelagornis sanderthi tiene una envergadura de más de 7 metros. Para que te hagas una idea, equivale aproximadamente a un ala delta. Dadas estas medidas, se podría pensar que el peso debía ser proporcional a su tamaño y que debía pesar mucho en la báscula. Pero, en ese caso, ¿habría podido volar? No, por supuesto que no. Aunque su tamaño era sin duda una desventaja y no era ni muy rápido ni muy ágil, seguía siendo un animal volador. Podía planear sobre el mar y jugar con las corrientes del cielo. El estudio de los huesos encontrados revela que su esqueleto era hueco. Esta especificidad ósea le permitió aligerar considerablemente su peso, al menos lo suficiente para volar. Los científicos creen que pesaba menos de 25 kilos.
Hay dos cosas que hay que recordar sobre este gigante del cielo: su técnica de vuelo y su dentadura. Ambas están relacionadas con su supervivencia. Veamos la primera. Su técnica de vuelo es similar a la del albatros aullador. Como se puede ver, se cierne sobre el agua. No es por nada que vuela sobre los mares de esta manera. Su desayuno está a unos metros más abajo. El Peragornis se alimenta principalmente de peces. Sus dientes de cocodrilo le permiten agarrar, desgarrar y engullir a sus presas. Para planear así sobre el agua, el Peragornis utiliza la técnica del vuelo en gradiente. Se trata de una técnica de vuelo que gana energía cruzando repetidamente el límite entre dos masas de aire con velocidades diferentes. La sustentación del aire le permite planear el tiempo suficiente para pescar y encontrar alimento. Es fantástico ver cómo los animales han evolucionado y se han adaptado a sus diferentes entornos, a pesar de su imponente tamaño. El esqueleto, la musculatura, los aparatos respiratorio y digestivo, el sistema nervioso y el corazón permiten a estos gigantes compensar las dificultades ligadas a su peso. El Argentinosaurus se equilibra gracias a su cuello y su cola. El corazón de la ballena es lo suficientemente potente como para irrigar los vasos desde la punta de su nariz hasta el final de su cola. Las almohadillas del Paraceratherium amortiguan los golpes debidos a la masa del mamífero. La titanoboa puede desplazarse rápida y fácilmente gracias a la sustentación del agua. Los tendones del Quetzalcoatlus actúan como hélices para el despegue. Definitivamente, los gigantes son tan maravillosos como asombrosos.